La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945, en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares: los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 71 millones de víctimas. El comienzo del conflicto fue el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Fue el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y a la firma de tratados. Alemania conquistó gran parte de la Europa continental en base a acuerdos entre los nazis y los soviéticos. La Unión Soviética ocupó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía fronteras en el oeste. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron una invasión de la Unión Soviética, dando así como inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y que pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región.